Quiero explicar el proceso artístico desde la mente creativa del artista. Muchas veces el arte se concibe como algo que está ahí colgado y no se sabe por qué ha llegado ahí o qué ha pensado el artista. Siempre la gente quiere una explicación. Pues bueno, yo voy a intentar dar una explicación de este cuadro, porque para mí este cuadro pues representa algo especial. Yo estuve muchos años diciendo: tengo que ir a ver las auroras boreales porque no me puedo morir sin verlas, porque las auroras boreales... Pero nunca las había visto, ni siquiera me había dado por investigar mucho en foto y vídeo porque no quería quitarle la magia. Así que incluso intenté hacer algún cuadro antes, basándome en esos verdes, en esos rosas. Bueno, se podía ahí ver algo, pero no era, porque yo no había visto las auroras nunca y solo me imaginaba que eran colores en el cielo. Entonces, bueno, mi obsesión dio fruto porque terminé yendo a verla. Hice un viaje por varios países, muy bonito, además de la aurora vi otras cosas maravillosísimas del Ártico y de Islandia. Y a mí lo que me obsesionó era cómo captar realmente la esencia de la aurora. La esencia es esa magnitud, es esos kilómetros que tiene de alto y el movimiento. El movimiento ya lo haré algún día, no sé cómo, pero el movimiento no lo he podido captar aquí, porque el movimiento, pues esto es un cuadro, claro. Pero bueno, salvo el movimiento, yo estaba muy obsesionada con que no era solo pintura, porque tú puedes pintar esto con pintura y la pintura pesa porque tiene una densidad y esto no tiene densidad, esto son líneas en el aire que desaparecen en milésimas de segundo, se mueven. Son como cortinas en el aire, son como gases. Yo iba pensando en los aviones y todo, decía, pero ¿cómo hago yo esto para que sea un gas que se evapora, pero que se funde hacia negro y no tiene cortes bruscos, pero tiene líneas y que tiene que ser un degradado perfecto? Estos rayos tienen luz, son luz. Tan armónico y tan intenso y tan luminoso y tan ligero que no pesaba. Entonces, pues he tenido que desarrollar para este cuadro técnicas concretas, nuevas, que nunca había usado, para acercarme a lo máximo posible a este resultado. La verdad que estoy muy contenta porque creo que he llegado a alcanzar el hiperrealismo abstracto. Pues la aurora es una abstracción puramente, porque es que no existe nada más abstracto que eso, colores y manchas en el cielo, verde y rosa, se mueven, o sea, no existen dos segundos iguales. Para mí este cuadro, en realidad, aparte de lo que significa a nivel personal, es como un ejemplo de la vida misma, cómo te tienes que caer muchas veces para encontrar el resultado final, porque el resultado bueno no llega de primera. Y mi experiencia con este cuadro ha sido que para llegar a este cuadro he tenido que cargarme 3 o 4 porque no encontraba lo que yo quería. Igual yo soy un poco perfeccionista, igual eso es malo o igual es bueno, pero realmente yo llegué a estar súper frustrada porque estaba gastándome material, dinero en pruebas y todo para conseguir un efecto que no era el que sí, que podía pasar por unas manchas verdes y seguramente estará precioso el cuadro, pero no era lo que yo quería. Os voy a poner un vídeo de un día que terminé de pintar totalmente frustrada y deprimida. Estoy muy enfadada porque estoy intentando pintar una mierda de auroras boreales y es imposible. Le da la gana a la pintura de irse para todos lados, es que son de una manera concreta, son charcos. ¿Qué hago? ¿Esto para qué? ¿Cuánto has tardado en hacerlo? ¿Cuánto he tardado? No tiene ni tiempo ni precio. Pero es que tenía que ir todo
todo tenía que ir a la basura. Las rayas verticales tienen que ser rayas verticales, porque si están torcidas ya no son. Esto al final son resolver problemas que tú mismo vas creando. Yo podría coger un cuadro que ya me sé de memoria y repetirlo porque es una técnica que conozco. Yo concibo que mi manera de pintar es a través de la experimentación. Entonces, si yo ya he conseguido algo que me gusta, yo no puedo repetirlo y ya está. Porque entonces pierde el sentido para mí. Es como, vale, muy bien, me ha salido esto, estupendo, me alegro mucho, ahí va guardado. Y esto es el paso para la evolución siguiente. Esto no es el final de mi carrera, esto es el final de hoy. Mañana querré hacer otro cuadro más grande y ya me sé pues todas estas técnicas nuevas que las voy a volver a emplear, pero mejoradas. A mí lo que me interesa es captar las sensaciones. Yo no me baso en imágenes ni nada. Esto no lo he copiado de ningún sitio. Esto era solo todo recordando en mi cabeza cómo podía ser. Así que bueno, es un proceso de introspección grande en tu recuerdo, en lo que has sentido. Piensa en una sensación que te esté pasando. Intenta pensar cómo en un cuadro en blanco grande, ¿qué harías tú ahí para expresar eso? Sin una foto y sin nada de base. ¿Con qué formas? ¿Con qué textura? ¿Con qué colores? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué vibración expresarías tú una sensación que te ha provocado algo muy concreto de tu vida? Y lo importante para mí es saber que este cuadro no hubiera sido posible hacerlo, primero, si no hubiera tenido el valor de irme a ver la aurora en persona y ver cómo eran realmente y no fiarme de fotos y decir, ya he visto la aurora, no. Luego volver todo el camino pensando cómo voy a hacer yo esto. No existe una técnica para esto, me la tengo que inventar. Romper cuadros sin piedad, creo yo que la cuestión es no tenerle miedo ni al formato, ni a gastar material, que por supuesto que se gasta, ni a perder el tiempo investigando, porque la investigación es un proceso muy largo y muy desesperante, en el que para una cosa que encuentras has perdido 20, no has perdido, has invertido. Para mí el error ha sido siempre la base constante de mi evolución. Y aunque suene a topicazo, es verdad que muchas veces yo he ido buscando algo, por error he derramado algo, por error he cogido el bote equivocado y he dicho, hostia, que la he liado parda. Y no, te quedas parado unos segundos, miras lo que ha pasado y dices, ah, mira, pues no lo sabía. No es que sea dejado al azar, yo creo que simplemente es que estoy abierta a escuchar al material y a escuchar al cuadro. Y no es siempre lo que yo digo, sino que, bueno, yo soy consciente de que yo no tengo la verdad absoluta y que el cuadro a veces te habla. Esto parece un poco de loca, pero es verdad que a veces hay que pararse a escucharlo. Y bueno, como anécdota, he hecho como Velázquez y estos pintores que se retrataban dentro de los cuadros para dejar ahí mi huella. Así que, aunque esté un poco oculto, me he puesto aquí pequeñita. Esa soy yo. Que es también para que se vea la magnitud y la escala humana. Yo considero que esto era una persona, así que fíjate cómo era la aurora. Se me ha ido la luz, pero se ve. Bueno, lo que quiero expresar con este vídeo es que el éxito y el fracaso están íntimamente ligados. Igual tienes mucha suerte y llegas a la primera, vale, pero por lo general tienes que hacer mucha antes, sin desesperarte, porque en cada una de esas aprendes, como decía Edison, todas las maneras de cómo no hacer una bombilla. Bueno, pues yo he aprendido un montón de maneras de cómo no hacer una aurora. Quería compartir este pequeño trocito de mí, de mi pintura, y cómo hay que seguir luchando porque no se puede uno venir abajo cuando no le salen las cosas, porque
muchas veces el éxito está justo a la vuelta de la esquina.